traducción al castellano. Es un título que me inspiró a través de las narraciones de mi abuela, donde había una experiencia muy fuerte de su familia que fue encerrado no, les contaba que el título, esta imagen de la familia de mi abuela materna encerrada por los enemigos me impactó mucho y de hecho el título sale de esta imagen. La familia de mi abuela encerrada en la casa por los enemigos que estaban afuera. Aya significa alguien que está afuera, Shuar puede ser una persona o también los enemigos. Y bueno, en eso surge el título de este libro. Y les voy a hablar aquí, gracias. Bueno, vamos a darle una cálida bienvenida a Dina, por favor. Ella acaba de llegar, Ella acaba de llegar, de hecho, esta mañana, después de un largo viaje desde Lima para poder compartirnos esta nueva publicación. Cuéntanos, Dina, antes de pasar al libro, me gustaría que conversemos un poquito acerca de la autora, ¿no? De Dina Ananco. Dime, ¿poesía o narrativa en primer lugar para ti? Los dos, porque bueno, yo vengo de esta cultura guapicia bajún, donde se canta mucho, donde se narran historias, y yo crecí con eso con mi abuela. Mi abuela nos contaba historias, nos cantaba también, como parte de la convivencia, de la cotidianidad, y fue eso que marcó mi experiencia de niñez, de la infancia, y entonces cuando ya comienzo la conciencia de la escritura, vuelvo a ese mundo. ¿Qué número de libro es este? ¿En qué publicación? ¿Cuántos libros de narrativa tienes en tu haber? ¿Y cuántos de poesía? ¿Qué llegó a ti primero? ¿Con qué te sientes más identificada? Yo comencé con la narrativa, en el ejercicio, ¿no? Comenzando a escribir, prácticamente a transcribir las historias que estaban ahí habitando en mi universo, pero luego también incursioné en el tema de la poesía y me gustó mucho este ejercicio de escribir pensando en la estructura de los cantos. Tenemos dos tipos de cantos, que es Anandinapuy. Me parecían fenomenales el poder trasladarlos a otro idioma, que es el castellano. Entonces comencé a ejercitarme en este lado y me gustó muchísimo cómo quedaban las traducciones y que tenían un contenido poético que invitaba muchas figuras en esa estructura. Así que dije, voy a escribirlo en ese tono. Bueno, estoy en ese proceso también de poder escribir como tiene la estructura de los Andes, que es como muy complejo a nivel de la formación de las palabras, de la fuerza que tiene el mismo canto, ¿no? Así que comencé con la narrativa, pero luego lo primero que publiqué fue poesía, que es Sanchiu, que ha sido más conocido que este libro de cuentos. Y ya luego he publicado este libro el año pasado. Este es un libro de relatos, también tiene que ver mucho con la Amazonía, y está igual escrito en One Piece con su traducción al castellano. En realidad tengo dos libros nada más. Bueno, como Kendo de Amat, que solamente tuvo uno que fue de gran impacto, en realidad el número de las publicaciones son solamente un número, ¿no? Yo quiero contar una anécdota respecto a cómo conozco a Dina, que en realidad es la primera vez que tengo el placer de tenerla frente y en casa aquí en Wasi Place. Y la primera vez que la conocí fue por intermedio de una poeta amiga que tenemos en común. Ella vive en Nueva York, se llama Rocío Uchofe, y en aquel tiempo yo era editor de Nueva York Poetry Review y buscaba siempre
autores, ¿no? Para poder publicar en la revista y al mismo tiempo poder realizar un diálogo respecto a las distintos puntos de vista de la poesía latinoamericana, ¿no? Latinoamericana, hispanoamericana. Y así fue como llegó Dina Ananco a las páginas de Nueva York Poetry Review. Y recuerdo muy claro que cometí un error garrafal y creo que es un error que casi todos los peruanos cometemos, no todos los peruanos, pero sobre todo los que estamos concentrados en la capital limeña, en pensar que cuando hablamos de lenguas originarias únicamente nos referimos al quechua o al aymara, ¿no? Y recuerdo que en la publicación puse, ¿no? Ahí, anuncio grande, ¿no? Dina Ananco, poesía en quechua. Inmediatamente sonaron las alarmas, tenía Rocío en el celular, Milton, no es así. Mensajito de Dina, dije, uy. Y a veces necesitas salir un poco para darte cuenta de del gran abanico de puntos de vista, lenguajes, culturas con los que convivimos dentro de nuestro propio territorio. Y me parece importante mencionar esto porque si no fuese por Dina Ananco, creo que no sabría respecto a la existencia del One Piece. Y creo que la literatura y el arte tiene esta función, ¿no? De darle voz a los más invisibilizados o a los que no lo tienen, o aquellas voces que se mezclan con el ruido y tu voz sobresale, ¿no? Y sobresale en One Piece, además. Y bueno, creo que es un gran aporte para la perspectiva de la literatura nacional y estoy muy feliz de que tengamos este espacio para poder compartir Aña Shuar aquí en este fabuloso encuentro. Bueno, cuéntanos, Dina, para regresar a tu libro, ¿cuánto tiempo te tomó esta publicación en ser escrita y luego el proceso editorial? Y además de ello, bueno, entiendo que el título lo escogiste a partir de una imagen generada por una historia familiar, ¿no es cierto? ¿La historia también guarda como corazón esta historia familiar o simplemente partiste de esta idea y fue tomando su propio camino? Yo demoro mucho en poder tener un resultado como libro, sea poesía o narrativa, por eso es que tengo 2 libros a leer que tengo. Como te decía, fueron, digamos, mis primeras escrituras. Yo los escribí desde 2009, lo dejaba ahí, escribía, lo dejaba ahí. Y hubo un momento en que como trabajaba en una prensa alternativa, yo escribía, publicaba, pero luego me di cuenta que eso necesitaba más trabajo, tener cuidado en la revisión, en la edición, entonces, bueno, ya evité ese ejercicio. Porque uno se emociona cuando escribe, ¿no? Y quiere publicar, quiere que la gente lo lea, y eso también me pasó a mí. Ya luego lo dejé, ya luego publiqué Sanchu y después volví otra vez a la narrativa y dije voy a sacar este libro. Y ese proceso de poder sentarme a definir ya para publicar Aña Shuar fue rapidísimo porque ya estaba como prácticamente en borrador, tenía que revisarlo para tener una versión final. Sí, de hecho, estas historias que fui escuchando de mi infancia marcan mucho en mi escritura, también la vivencia, pero no solamente es eso el libro, porque bueno, son digamos, experiencias que he vivido, pero también experiencias que a partir de un punto, digamos, me gusta mucho relacionar los mitos, los personajes, porque crecí con eso también, relacionarlos con la realidad y crear historias a través de mi imaginación, de lo que esas historias generaban en mí en ese momento, ¿no? Por ejemplo, la historia de Tsunki, yo siempre relacionaba de poder interactuar con ese ser del agua, lo cual nunca logré, pero sí en mi cuento, ¿no? Entonces como que la escritura a mí me da posibilidad entiendo que también muchos de ustedes les pasa eso, de
concretar eso que en realidad no lo tienes. Y bueno, en nuestra realidad cultural me refiero, estos mitos son se viven en el día a día, digamos, porque de alguna manera se creen estos personajes. Yo desde niña lo he vivido, pero ahora lo tengo en el libro. Y yendo un poquito más hacia el contenido de tu libro, ¿no? Cuéntanos, haznos un pequeño resumen de tus personajes, de la historia, dónde suceden esos hechos, suceden en algún espacio territorial real donde podamos en algún momento decir, oye, mira, yo he leído que este lugar existe aquí cuando vayamos a visitar, o si es un universo completamente nuevo o una mezcla de ambas cosas, ¿no? Uy. Bueno, está pensado en... Yo parto desde mi infancia, ese es mi universo, y toda mi infancia lo he pasado en Guabal, que está en Río Santiago, en el distrito de Río Santiago. Creo que parte desde esta imagen de un ser que está narrando. Siempre me gusta mucho, cuando es la narrativa, me gusta mucho enfocar que alguien está narrando, ¿no? Yo quiero recoger eso, de que la narrativa o en la escritura resuene mucho esta parte oral. Y siempre cuando escribo estoy pensando en que alguien me está narrando, puede ser mi abuela o alguien que no, una sabia. Entonces los espacios son, o sea, es parte de esa mirada. No sé si se puede encontrar como hacían con las escrituras griegas, de tenerlo como un mapa en mi libro, pero sí pueden encontrar referencias mitológicas tanto en la narrativa y la poesía. Entonces podríamos de alguna manera también decir que es un libro fantástico. Cuéntanos un poquito más. Bueno, sí, tiene algo de realidad, pero también una construcción a partir de esta historia, pero he tratado de que esa construcción aterrice en lo que es el universo One Piece. Y también tiene mucho que ver mi transición en la ciudad, porque no solamente paso la vida en la comunidad, sino también en la ciudad, los estudios y todo lo que ve desde ahí, desde afuera y también desde dentro. Bueno, ahora sí estamos preparados para escuchar el resumen de Anya Shoan. ¿Sí? ¿Listos? A ver, cuéntanos más o menos de qué va la historia que entraña tu libro. Bueno, Anya Shoan tiene relatos que están de lo tradicional. Este es el mismo Anya Shoan que era como... A mí me lleva a pensar cuando Perú todavía no estaba, o nosotros no lo conseguíamos como en comunidades, sino todo el bosque era nuestro territorio. Entonces, yo me imagino esta historia en este contexto. Y luego está, que también tiene que ver mucho con los relatos, o con los mitos, está mi percepción o mi sueño con la relación que puede uno tener con un ser del agua, que es el Tsunki. Está y luego narré sobre una imaginación de transformación de esto de la identidad, que es más compleja, sobre todo cuando migramos a la ciudad y volvemos. Siempre hay la teoría siempre nos cuestiona si seguimos siendo el mismo, si sabemos hablar el idioma, aún más si usas la ropa tradicional o no y por qué. Y todo eso tiene que ver con mi cuento Carachupita, ¿no? Que se transforma en otro ser, pero sigue sintiendo el mismo ser, digamos, pero ya tiene físicamente un aspecto diferente. Y luego, un día de febrero, por ejemplo, lo escribí cuando viví una experiencia fuerte en la familia,
En mi mundo Abacuno Vampir se cree mucho en la brujería y frente a eso incluso una persona que siente agraviada puede vengarse a través de la muerte. Eso pasó dentro de mi familia y pues también escribí eso. Y la sonrisa de un alma que escribí fue, esto sí es como un poco más ficcional, pero tiene que ver mucho también con estos relatos de fantasmas en la comunidad. Y bueno, así que Anya Shore tiene 6 cuentos y pues acá tuve la oportunidad de poder contar con Yasnaya Aguilar para que pudiera hacer su comentario y Jaime Peña también que comenta en su contraportada, ¿no? Son personas importantes dentro del mundo literario y también Jaime que investiga sobre la lengua vapís, que en cierta forma también me ayuda a un poco incursionarme en la gramática, porque es distinto saber hablar que saber escribir propiamente. Sí. ¿Podrías leernos un cuentito? A ver, yo quería compartir un fragmento justamente del primer cuento que es Anya Shore. Chicham nung nekap mamuyamong durashkosha uru kwakin hit no nekamo gamiyay. Chicham ka mayan tam chichamo antumi kuinga umtumiyayi I dura a miyano. Hunis ya harmiyayi Wiyamam sarashi shirmutekimi tuyasa. Umunang kamiyayi yamunta. Mutikakte nui patat kanu turati itcha anzan ashimutek ng kaniyarni. Lewatsuk mutek tuhunyarka nakunakot nakapiyarni. Shuarka natsa namastam kashtatyapita. Bukut punkirman iwenga samte. Tura hunitsuk inyang namun maka yamunam hai nyang nayakta kuyat yarni. Gemus tumeya asa, tumeya senchichu na kapierni, nuni imancho jugarni. Llegó el momento de competir con las voces o conocer el destino de ambos. Las voces eran de ambos bandos, protagonizadas por la letra I y la A, formando un ya, tratando que el sonido y la melodía fueran ascendentes y constantes. El humo daba el ya de inicio y seguían los demás hasta llegar al final. Cuando no fallaban en la entonación, se alegraban, porque en su camino no serían deshonrados por sus enemigos. Entonces significaba una revelación. Cuando el último de la fila se equivocaba y terminaba el ya como con un hi, se preocupaban porque revelaba la desgracia de sus vidas. Por lo tanto, la debilidad en el grupo aumentaba hasta desanimarlos. Ese es un fragmentito pequeñito de este relato. Gracias. Vayan preparando sus preguntas. Yo. Bravo, por favor. Vayan preparando sus preguntas. Yo quiero cerrar esta presentación pidiéndote que invites a las personas que vayan a verte. A que puedan adquirir tu libro, dónde lo podemos conseguir en primer lugar, y como segundo punto me gustaría que nos cuentes un poquito de tu experiencia con tu casa editorial. Bueno, yo publico este libro, el igual que Sancho, con Pacarina Ediciones, Dante González. Y bueno, Dante es un editor que le tiene mucha paciencia a sus escritores. Acá está Carlos Reyes también que puede dar fe de ello. Ha sido como un largo proceso de poder decidir a publicar, porque yo tenía muchas dudas de si publicaba o no precisamente por la editorial, sino si publicaba mi libro, si estaba listo o no. Pero hasta que ya definí y sí tuve buena experiencia con mi primer libro de publicar con Pacarina, y así que seguí también este título, decidí también publicar con Pacarina,
y todas o todos los que quieran comprar pueden contactarse con Macarena o personalmente conmigo. Están mis redes, con Tina Nanco, ahí me pueden encontrar, escribir, estamos gustosos de atenderlos, de escucharles, de responder cualquier pregunta que haya. Genial, Dante, ya voy por ti, ¿eh? Tengo un título. ¿Alguien del público que desee realizar alguna pregunta para Dina y su libro? Bueno, Dina, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, así que, por favor. Dina, quería preguntarte respecto a las lenguas originarias o la lengua originaria que estabas narrando, ¿de dónde es? ¿De qué región es? Bueno, en el Perú hay como oficialmente, de acuerdo al Ministerio de Cultura, 55 pueblos, y de los 55, 48 lenguas originarias. Y de los 48, 44 son amazónicos. Entonces, dentro de esa está el Guapís, con el cual yo escribo. Los Guapís estamos, no sé si inicialmente mencioné, pero estamos en Loreto, y en el distrito de Morona, del Baño, y en Amazonas, en la provincia de Condorcanqui, y en el río Santiago, de donde yo provengo. Sí. Lo que pasa es que hasta antes se confundía en eso porque mi papá es abajún y mi mamá es Wampis, y yo crecí en la tierra de mi madre. He nacido en la tierra de los abajún y crecí en la tierra de mi madre, que es Wampis. Entonces yo siempre me presento, soy abajún y Wampis. Bueno, tradicionalmente han sido dos pueblos enemigos, y siempre como que se cumple esta dualidad de ¿cómo se dice? El amor, el odio y el amor, ¿no? Romeo y Julieta, ¿no? Tipo así, pero bueno, a lo que voy es que hablo dos lenguas y forma parte de esa cultura, y por eso Dante me dice, ¿tú eres abajún o eres Wampis? Yo soy los dos, siempre digo. Y bueno, pero mis libros están escritos en Wampis y traducidos al castellano. Una vez más, muchísimas gracias, Dina. Ha sido una tarde maravillosa contigo aquí. Gracias por tomarte el tiempo de subirte a ese bus y responder al llamado de este proyecto, a pesar de que no supieras mucho de mí, de cuál era la intención de que estás aquí, y le das un peso enorme a este encuentro en honor a Julia Woncom. Y bueno, ahora nos vamos preparando para la siguiente presentación de una de nuestras artistas también invitadas directamente desde Huancayo. Ella se llama Bartolina Wilca. Tenemos muchísimas preguntas. Bartolina, ¿te preparas? Y nos vamos a tomar 10 minutos y regresamos con el programa.